Muy buenas tardes, les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat Group. En nombre de Interlat, Escuela de Negocios en Internet, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de cmlatam.co y de nuestro patrocinador Oracle, damos la bienvenida a todos ustedes que se encuentran presentes en nuestro webinar habitual de los miércoles a las 4 de la tarde, Bogotá, Colombia, tema Gamification en la era de las redes sociales, a cargo de nuestro conferencista Pablo Di Meglio. Antes de dar las credenciales del señor Pablo Di Meglio, quiero decirles que estaremos durante una hora, 45 minutos de conferencia y 15 minutos de preguntas y respuestas. Para dar iniciación a este webinar, quiero manifestar que el señor Pablo Di Meglio es director de marketing digital para Interlat Group y coordinador general de cmlatam.co, la comunidad latinoamericana de profesionales de social media y marketing digital, organizador del Congreso y Premios Iberoamericanos de Social Media. Durante 5 años se desempeñó como director de social media en la agencia Latin 3, donde lideró proyectos de marketing digital y social media para organizaciones como DirecTV, Cablevisión México, SAP Miller, Bavaria, Skype, Banamex, Microsoft, Cisco, Sony, BBC, Warner Music, Nestlé, entre otros. Licenciado en Publicidad de la Universidad de Palermo, posee estudios avanzados en marketing digital, estrategias empresariales, negocios y social media. Es docente principal en las diplomaturas de Community Management, Comercio Electrónico y Marketing Digital. Pablo, tienes la palabra y estamos para cualquier inquietud listos para apoyar. Muchas gracias, Muchas Luis gracias, Luis Carlos. Carlos. Dejo un saludo tanto a ti, a todo el equipo, como a todos los que ya están conectados, me imagino de varios y de todos los países de Latinoamérica. La verdad que estoy muy contento el día de hoy de estar presentando este tema de gamification en la era de redes sociales, no solo porque es un tema que me gusta mucho, sino porque realmente es una temática que hace mucho que estábamos prometiendo que íbamos a tener en nuestros webinars, así que creo que ha llegado en un buen momento. Yo quería hacer un doble agradecimiento, antes que nada, a Oracle, el patrocinador de nuestros webinars, que nos ayuda a poder hacer esto posible y poder llevarle a todo el público de Latinoamérica, a toda la audiencia de marketing digital y de social media de Latinoamérica, estos temas tan interesantes. Y obviamente también agradecerle a todo el equipo de Interlat.tv y a Sherry, que hacen posible que gracias a esta plataforma podemos traerles a ustedes también este contenido. No quiero ser reiterativo, ya sé que vos mismo lo acabas de comentar, Luis, pero les dejo a todos en los dos hashtags que vamos a estar usando, tanto el de Webinars Interlat como de CX Red League, que básicamente van a ser los dos hashtags con los que ustedes pueden compartir, debatir, criticar cualquier tipo de contenido que vamos a estar dando en este webinar. Y obviamente sí, luego una vez que terminemos la sesión, que dura estos 60 minutos, que como justamente comentaba Luis, les quedó alguna consulta, quieren que le enviemos en algún link, algún enlace para leer más sobre el tema, más que bienvenido de poder ayudarlos. Así que les dejamos aquí los dos hashtags para que no solo participen y debatan, sino también para que participen de los concursos, como comentaba Luis Carlos, que pueden acceder a estos increíbles cursos y diplomados que se vienen dentro de la agenda académica de Interlat. Les dejo también mi cuenta de Twitter, justamente también para cualquier crítica, sugerencia o también un saludo. Es Pablo Di Meglio, igual que mi nombre, todo completo. No tengo segundo nombre ni segundo apellido, así que es solamente Pablo Di Meglio. Me buscan y podemos seguir en contacto a todos los que estén ahora conectados en este webinar y que podamos seguir la conversación con este tema. Y quería hacer un saludo especial a Darío Diamen, dejo aquí su cuenta de Twitter para que lo puedan saludar también, ya que originalmente esta presentación o esta idea de conferencia en que voy a estar contando con ustedes, o sea, que voy a estar transmitiendo con ustedes, fue una conferencia que originalmente la hicimos en Social Media Week con Darío, así que no quería dejar de saludarlo y aunque seguramente no esté conectado en este momento, que ustedes me ayuden a mandarle un saludo vía Twitter
para que sepa que nos acordamos de él también. Así que, como les comentaba, hoy vamos a tener, o la temática que vamos a hablar el día de hoy es sobre gamification. Pero, como justamente gamification habla de juegos, habla de videojuegos, o habla simplemente de jugar, vamos a tener en este webinar 3 niveles. Donde el primer nivel, donde vamos a empezar a hablar, o donde vamos a empezar a contarles esta idea de la gamificación, es, o se llama dopamina. Y yo antes de empezar a hablar de la dopamina, justamente, quisiera que empecemos a hablar un poquitito sobre cómo funciona Internet, o cómo funciona el marketing en Internet. Y no de ahora, sino de cómo ha funcionado el marketing en Internet desde sus orígenes, desde sus comienzos. Y si ustedes se pueden a pensar, o nos ponemos a pensar entre todos los que estamos aquí conectados, hay algo que se repite todo el tiempo en todo lo que es la industria del marketing de Internet, que es el hecho de invitar al usuario o intentar convencer al usuario para que haga clic. Básicamente toda la industria del marketing digital, toda la industria del social media, se basa en tratar de convencer, en tratar de persuadir para que el usuario haga clic en una nota, haga clic en el botón de like de Facebook, haga clic en el botón de un banner. Básicamente, con el clic es que nosotros vivimos en esta gran industria de Internet o en esta gran industria de marketing digital. Sin esos clics de los usuarios, no podríamos monetizar nuestros contenidos, no podríamos monetizar nuestra web, obviamente, no podríamos lograr objetivos de ventas en una tienda e-commerce, no podríamos hacer que el usuario entre a nuestro sitio, que nos empiece a seguir en Facebook o que le dé follow en Twitter. Todo lo que hacemos en Internet es para persuadir al usuario a que haga clic. Y lo que tenemos que empezar a entender, o lo que deberíamos darnos cuenta, cuáles han sido, o cuáles son en realidad, esas claves que hemos tenido durante todo este tiempo para persuadir a las personas a que hagan clic. Y a mí me gusta mucho, o estaría bueno que asociemos estas claves para persuadir a las personas con algo que realmente no viene o no se origina desde Internet o desde el marketing digital, sino que se origina en el campo de la psicología. Y hay un libro de un autor muy conocido en el mundo de la psicología que se llama Weber Cialdini. Este libro se llama Influence, la psicología de la persuasión, algo así como influencia, la psicología de la persuasión. Y aquí, este autor, Cialdini, creo que es norteamericano de origen italiano, si no me equivoco, o directamente italiano, él habla de 6 factores o de 6 temáticas en las cuales nosotros podemos trabajar para persuadir a un usuario, persuadir a una persona. No estamos hablando de Internet en este momento, no estamos hablando de la psicología de las personas. Básicamente estamos hablando de 6 factores, de 6 variables que son usadas todo el tiempo justamente para influenciar a la gente, influenciar a las personas y hacer que las personas hagan algo. La primera de estas es el sentimiento de reciprocidad. ¿Qué es el sentimiento de reciprocidad? Cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos un favor a una persona, esa persona se siente en deuda con nosotros. Entonces, ¿qué hace? Bueno, al sentirse en deuda, en algún momento va a querer o va a intentar devolvernos ese favor, devolvernos esa acción. Eso pasa mucho, por ejemplo, o ese sentimiento de reciprocidad, ¿dónde lo vemos? En Twitter, por ejemplo. Cuando yo le doy follow a una persona, a esa persona que le empiezo a dar follow, se empieza a sentir en deuda conmigo, entonces en algún momento puede ser que me devuelva el follow. Entonces, por eso vemos cómo que una de las grandes maneras para crecer en Twitter o crecer en seguidores es eso de aprovechar el sentimiento de reciprocidad, darle follow a muchas personas, que seguramente muchas de esas personas te van a empezar a seguir. También hablamos del compromiso, es cuando nosotros comprometemos a una persona en una causa, en algo que ayuda al bienestar de todo un grupo, toda una comunidad. O sea, nosotros, al comprometer a una persona con algo que está sobre nosotros, que es elevado a nosotros, es que logramos que haga algo. Por ejemplo, eso pasa muchas veces cuando se hacen campañas y de alguna manera, vinculamos a una ONG o una organización sin fines de lucro para que, bueno, todo lo que los ingresos de esa campaña van a ir a esta ONG. Entonces, al ser un compromiso que la persona asume hacia algo mucho más importante, es que logramos que la persona ejecute una acción o que haga algo.
También pasa lo mismo con la aprobación social, que es la aprobación social o social proof, como se conoce en inglés. Esto es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante, estamos caminando por la calle y entramos a un restaurante porque simplemente lo vemos que está lleno. Y tal vez al lado de ese restaurante que está lleno, hay un restaurante que está vacío y que tal vez la comida es igual de buena o mucho mejor. ¿Pero a cuál vamos a entrar? Obviamente, el que está lleno. Lo mismo pasa, otro de estas variables, otro de estos factores es la simpatía. Cuando alguien que nosotros conocemos, que nos cae bien, alguien que queremos, alguien que estimamos, nos recomienda algo, nosotros le hacemos caso o hacemos lo mismo que esa persona hace, simplemente porque tenemos una simpatía, un aprecio hacia esa otra persona. Entonces, el consejo que esa persona nos da, obviamente es muy útil y muy valioso para nosotros. Hay dos variables más que son muy interesantes. Una es la autoridad. Esto pasa mucho cuando un líder de opinión o un influenciador dice algo. ¿Por qué le hacemos caso? Porque lo vemos como una autoridad. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, cuando vemos un testimonio de una persona conocida, una celebridad, una personalidad, es por eso que le hacemos caso. Y por último está el tema de la escasez. Cuando nosotros sabemos que quedan pocos cupos o quedan pocos lugares o quedan pocas boletas, nos motiva a hacer algo, nos motivamos básicamente eh, a comprar o a reservar el lugar que tenemos. Y estos 6 factores, estas 6 variables que describe Cialdini, si usted se pone a pensar, no solo se repiten en la manera en que nosotros nos comportamos en el día a día, sino que se repiten mucho en la web. Obviamente, acá está el ejemplo del caso del restaurante que yo les decía anteriormente, hace unos pocos minutos. Si nosotros vamos caminando por la calle y estamos buscando un lugar para comer con nuestra novia, con nuestra esposa, obviamente vamos a entrar al restaurante que está lleno y no el que está vacío, porque hay un tema de social proof, hay una aprobación social de mucha gente sobre ese restaurante. Lo mismo pasa con el tema de simpatía. Vieron que cada vez más ustedes entran en un montón de sitios donde ustedes pueden ver, gracias al Facebook Connect, cuántos de sus amigos, por ejemplo, acá yo puedo ver a Darío Diamen y a Juan Manuel Cambona, o sea, cuántos de sus amigos han ya participado o se han registrado en este sitio. En este caso estamos hablando de Mauk, que es un sitio de música. Entonces, como yo veo que Darío y que Juan Manuel, que son amigos míos, ya estuvieron dentro de este sitio y que ya se registraron, por un tema de simpatía, porque son mis amigos, porque los quiero, es muy probable, disculpen, que yo también me vaya a registrar o que sientan más ganas de registrarme. Este caso lo hemos repetido en la web en un montón de lugares diferentes. O también vemos otro caso social proof o también de aprobación social, cuando vamos a un bar y que muchas veces, o a una discoteca, disculpen, y vemos que hay cola a la salida. Una vez que entran a la discoteca se dan cuenta que adentro no hay tanta gente. Entonces dicen, ¿por qué hay tanta cola si adentro no está lleno? ¿Por qué hacen las discotecas? Hacen esto a propósito, para que uno vea, bueno, miren toda la gente que quiere entrar, o sea, realmente debe estar muy buena esta discoteca, vale la pena hacer la cola, o vale la pena hacer la fila y esperar, porque adentro está buenísimo. Y una vez que entran, no está tan bueno como parecía. Estas son tácticas que nosotros podemos utilizar para, obviamente, persuadir a la gente, influenciar a la gente a que haga algo. Otro ejemplo de esto, en este caso, con el tema de escasez, era cuando en su momento salió Gmail, hace ya varios años, o cuando, por ejemplo, en su momento salió Google Plus. ¿Se acuerdan que antes era por invitación? Y eran invitaciones betas, eran invitaciones privadas. No todos teníamos Gmail, no todos teníamos Google Plus. Y se piensan que Google hacía esto para probar si el sistema andaba bien. Yo les aseguro que Google no estaba probando nada si el sistema andaba bien. Lo que estaba creando Google era justamente este sentimiento de escasez, de que había pocas cuentas, de que no todos podíamos tener Gmail, para influenciar a la persona de que se trataba del mejor servicio de email que íbamos a poder encontrar. Era una manera de influenciar y persuadir a los usuarios. No era que estaban probando a ver qué pasaba. Entonces, estos 6 factores o estas 6 variables que justamente describe Cialdini son elementos que sin darnos cuenta o en muchos casos como Gmail haciéndolo muy a propósito, hemos venido utilizando dentro de la industria del marketing digital, dentro de la industria de Internet, ¿para qué? Para convencer a la gente, convencer a los usuarios a que hagan algo, a persuadirlos, a que compren, a que hagan clic, justamente. O sea, la idea era tratar de cómo hacemos para que el usuario se registre, compre, haga clic. Pero lo que pasa es que esta industria ha crecido mucho
Internet ha crecido mucho. Hoy en día tenemos en muchos de los países de Latinoamérica ya la mitad de la población está conectada a Internet. Estamos hablando de en toda Latinoamérica más, por ejemplo, más de 150 millones de usuarios conectados a Facebook, más de 80 millones conectados a Twitter. Entonces, hablando de, hay muchos canales, hay muchas páginas, hay muchas empresas. Entonces, es cada vez más difícil alcanzar el éxito. Se ha hecho cada vez más difícil persuadir a las personas, ya no alcanzan con estos 6 factores que describía Cialdini. Es como que, por más que sepamos que la aprobación social funciona, que la escasez funciona, es como que to, todavía no logramos alcanzar éxito más allá de estas variables. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mucha competencia, porque el usuario cada vez desconfía más de los banners o desconfía más de la publicidad, porque es cada vez más difícil crear contenido de valor que sorprenda al usuario. Entonces, se ha vuelto cada vez más difícil justamente persuadir e influenciar a las personas a que hagan algo. No se trata solamente hoy en día de mostrar un comercial y listo, ya está, ya persuadimos a la persona, sabemos que va a ir a la tienda y va a comprar nuestro producto o va a comprar nuestro servicio. Realmente se ha vuelto difícil y cada vez más complicado lograr que el usuario haga una acción y que ejecute. Pero, por suerte, sigue habiendo un factor que todavía no ha sido explotado del todo, que todavía no hemos de alguna manera lo hemos aprovechado del todo en todo lo que es el marketing digital y social media, y es un factor de búsqueda y de liking, que vamos a hablar un poquito más sobre esto, que un psicólogo que se llama Ken Berwick también describe en una publicación que ha hecho hace unos años. Él habla de que hay un factor, hay una variable que justamente no describe Cialdini, que es el de la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda constante de cosas que nos motivan, de cosas que nos generan recompensa, que nos generan un gusto, un placer, un placebo. O sea, nosotros como seres humanos, igual en realidad que todos los animales, estamos en búsqueda constante de elementos, de objetos, de situaciones, que nos generen algún tipo de recompensa, que nos generen un premio, que nos generen satisfacción. Ya no es un tema de aprobación social, como hablábamos antes, sino es un tema de escasez. Es algo mucho más profundo y tiene mucho más que ver no solo con el comportamiento del ser humano, sino también de cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Básicamente es algo que llevamos adentro nuestro, que es una búsqueda constante del placer, básicamente. ¿Del placer de qué? De ser reconocidos, de tener una recompensa. Este sentimiento es mucho más poderoso que todas las variables que veíamos anteriormente. Y si nosotros sabemos aprovechar este sentimiento, en esta manera de ser del ser humano, de las personas, podemos influenciar o podemos persuadir a las personas, a la gente, de una manera mucho más efectiva que como lo estábamos haciendo antes o como lo estamos haciendo hasta ahora. Y todo esto este sentimiento o esta búsqueda que yo le estaba comentando, tiene su razón de ser o se origina desde la dopamina. Porque obviamente para empezar a hablar de gamificación, es importantísimo empezar a hablar sobre cómo nosotros nos comportamos como seres humanos, cómo somos como personas. Y adentro nuestro, dentro de nuestro organismo, existe algo que es la dopamina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central, que cumple muchas funciones muy, muy importantes en el cerebro. O sea, la dopamina es clave en un montón de funciones de nuestro cerebro. Por ejemplo, el humor. O sea, todo lo que tiene que ver con el humor está regulado con la dopamina, justamente. Entonces, la dopamina es la que hace que nosotros tengamos esa sensación de que algo es divertido o que algo es jovial para nosotros. Y la dopamina juega papeles muy claves dentro de nuestro comportamiento, dentro de cómo somos nosotros como personas. Pero también lo que controla o lo que regula la dopamina es la cognición, que es la capacidad de interpretar una información, es la motivación, es la recompensa, es la atención y es el aprendizaje. Son realmente cuestiones o factores claves de nuestro comportamiento que hacen que nosotros hagamos o no hagamos o tomemos o no tomemos una decisión. Entonces, la dopamina juega un papel muy, muy importante dentro de todo este tema. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Si nosotros logramos que una persona genere dopamina, porque al ser una glándula, al ser un neurotransmisor, nosotros podemos motivar
al sistema nervioso central, básicamente, podemos motivar a la persona, logramos su atención de manera infinita. Si nosotros logramos motivar a la persona, influenciarla, podemos lograr su atención de una manera que nunca antes la habíamos podido lograr. Y esto justamente es muy contrario a muchas de las cosas que nosotros pensamos de cómo funciona Internet. Hace ya varios años salió un libro muy conocido de Steve Krug que se llama Don't Make Me Think, que habla más que nada de usabilidad web. Este autor, Steve Krug, en su libro, cuenta en algunas claves de cómo nosotros tenemos que hacer que la web sea muy sencilla para el usuario y que justamente no tengamos que hacer pensar al usuario, que sea todo muy monótono, que sea todo hacer clic y que sea todo muy intuitivo. Pero yo creo que todo lo contrario, porque yo creo que cuando nosotros no hacemos pensar a la persona, no hacemos que se comprometa, no hacemos que preste atención, justamente no entiende, no interpreta. Porque ¿qué estamos hablando? Que la dopamina es la glándula, el neurotransmisor que ayuda a que la persona entienda, interprete, porque regula justamente la cognición. Entonces, si la persona no entiende, no lee, no se compromete, nunca vamos a poder hacer, por ejemplo, que compre nuestro producto, porque no va a entender la oferta de valor. Entonces, justamente, nosotros acá les estoy contando sobre algo que es al revés de no hacer pensar al usuario. Acá lo que queremos hacer es que el usuario piense más que nunca antes, que se comprometa, que tenga la atención solamente en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer justamente? ¿Cuál es el elemento que reúne todos estos factores a la vez? Factores como la motivación, como la recompensa, como los desafíos, como la superación constante, como la búsqueda, como el estado de la alerta. ¿Cómo hacemos para que el usuario se comprometa con nosotros y básicamente esté vinculado como nunca antes con el juego? No hay ningún otro elemento, no hay ninguna otra metodología, no hay ninguna otra táctica tan efectiva y que reúna estos factores, como yo le estaba comentando, como el juego. Entonces, lo que nosotros estamos hablando en este webinar es justamente de empezar a vincular, de empezar a integrar el juego dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras estrategias de marketing. Ahora es cuando todo esto empieza a tener un poquito más de forma luego de toda esta introducción. Lo que estamos hablando es que si nosotros logramos que poder integrar el juego o las dinámicas del juego dentro de nuestros ambientes, dentro de la empresa, dentro de las acciones de marketing, estamos hablando de usuarios comprometidos como nunca antes, usuarios que nos prestan atención, usuarios fieles, usuarios que están entendiendo cuál es nuestra oferta de valor. Entonces acá vamos a hablar de cómo integrar Internet con el marketing, con el juego, básicamente. Y me gusta mucho esta frase o esta descripción de Seth Pritbach, espero haber pronunciado bien su apellido, que es el fundador de una aplicación que se llama Scavenger, que él habló que la última década o en los últimos años estuvimos en la era social. Fue en la década fueron los años donde todas nuestras conexiones sociales se digitalizaron en Internet. ¿A través de qué? De Facebook, de Twitter, de Google+. O sea, estábamos en la era social. Y que ahora va a empezar una nueva capa de Internet, una nueva era de Internet, que es la era del juego, que es una era o una capa que se está construyendo, donde todo lo que pasa dentro de Internet va a tener que empezar a tener algún tipo de elemento que tenga que ver con el juego, con la superación, con los desafíos, con la motivación, porque si no el usuario va a perder el interés justamente, no va a tener más interés en participar. Entonces por eso ahora entramos justamente al nivel 2, que es el de gamificación propiamente dicha, donde yo quiero contarles un poquitito, luego de esta introducción, de qué se trata la gamificación y por qué es tan importante y dónde podemos aplicarla. Básicamente hay muchas definiciones de gamificación, la más genérica o la más común es la que define a la gamificación, o gamification en inglés, como la aplicación de mecánicas, de metodologías y de dinámicas que son propias o que tienen que ver con los juegos o los videojuegos en distintos ambientes o plataformas. Cuando hablamos de ambientes pueden ser una empresa o plataformas puede ser una comunidad web, con el objetivo justamente de motivar e incrementar la participación de las personas. ¿Qué buscamos con la gamificación? Motivar e incrementar la participación de las personas, que participen, que compren, que busquen, que hagan clic, que formen parte de nuestra comunidad. Eso es lo que buscamos. Hay una definición también de uno de los grandes gurúes, podríamos decirle, de gamificación, que se llama Gary Zuckerman, que él habla de que la gamificación es el proceso de usar
el pensamiento del juego o el pensamiento de las dinámicas del juego para resolver problemas y para enganchar o hacer participar a los usuarios. Una definición muy parecida justamente a lo que veíamos en la página o en el slide anterior. Y para que vean lo importante que es la gamificación, diferentes estudios, consultoras, especialistas en este tema, están hablando ya, o vienen hablando en los últimos años, que la gamificación va a ser tan importante como social media o como la capa social o como mobile. Estamos hablando que la gamificación va a cambiar muchos de los aspectos de cómo nosotros usamos Internet, pero también muchos aspectos, por ejemplo, de cómo trabajamos dentro de las empresas. Entonces, no estamos hablando solamente de algo que va a impactar ciertas áreas, sino como vamos a ver más adelante, la gamificación puede impactar y puede cambiar un montón de campos y áreas diferentes que ahora a continuación vamos a ver. Porque no se trata solamente de Internet, sino también que va a cambiar la manera, por ejemplo, en cómo trabajamos. O sea, una empresa, una organización, va a poder motivar a sus empleados, va a poder premiar a sus empleados a través de la implementación de diferentes tácticas de gamificación. Ahora un poquito más adelante vamos a profundizar en este tema. Lo importante para entender es que la gamificación o gamification es sobre motivación. Acá estamos hablando de cómo motivar a las personas a hacer algo. Que antes para nosotros era muy complicado motivarlos. ¿Cómo motivamos a que hagan clic, a que compartan, a que participen, a que creen contenido, a que compren? Justamente nos aprovechamos de ese sentimiento de búsqueda de recompensa, ese sentimiento de motivación constante que nos hace perseguir esa zanahoria todo el tiempo. Eso es de lo que nos aprovechamos con la gamificación. Es ponerle al usuario una zanahoria que tiene que perseguir. Entonces, básicamente, ¿cómo es que se mezcla la gamificación con social media? ¿Qué es lo que nosotros buscamos todo el tiempo en las redes sociales? Buscamos que el usuario participe, buscamos que el usuario comente, que haga clic, etc. Bueno, básicamente, la gamificación nos va a ayudar a potenciar todo este tema y nos va a ayudar a que sea mucho más sencillo y que sea mucho más fácil que el usuario participe. Y ustedes van a decir dónde podemos ver fácilmente o dónde podemos identificar patrones de implementación de la gamificación, el gamification. En Foursquare. Foursquare fue una de las primeras redes sociales que usó de manera muy exitosa en la gamificación. ¿Qué hace Foursquare? Foursquare te va dando badges, te va dando estas pequeñas escarapelas cada vez que ustedes hacen un check-in o se convierten en mayor de un lugar. Entonces, ustedes se van volviendo con estos badges, van ganando en experiencia o se van convirtiendo en usuarios más experimentados, o mejor, para llamarlo de una manera, en mejores usuarios dentro del Foursquare. O de la misma manera, cuando ustedes pueden, por ejemplo, a partir del 10º check-in o del check-in número 20, pueden acceder a ciertos premios, ciertas recompensas. Entonces, Foursquare fue el primero, inteligentemente, en aprovechar diferentes tácticas de los juegos, con esto de darte recompensas, darte budgets, en darte premios, motivarte a que hagas check-in. No era simplemente ir para decir que estoy en tal lugar, era además decir que estoy en tal lugar para convertirme en el mayor o convertirme en el principal de ese espacio, de ese lugar. Y tal vez encima, si estaba en un restaurante, me regalaban una copa de vino porque yo era el mayor de ese restaurante. Entonces, eso es mezclar la gamificación, es mezclar el juego en una red social justamente. Hay un caso una comunidad que a mí siempre me gustó mucho, por cómo han utilizado la gamificación, que es Taringa. Taringa era un usuario que empezaba a separar a los usuarios con más puntos, Taringa era una comunidad que empezaba a separar a los usuarios con más puntos en base a su participación. Entonces, si vos hacías una nota, te ganabas puntos. Si esa nota tenía muchos comentarios, ganabas más puntos. Entonces, ¿qué motivaba a Taringa? A que la gente creara mucho contenido, a que la gente estuviera en constante creación de contenido. ¿Para qué? Para tener mejor SEO, mejor posicionamiento en buscadores, para tener mejor cantidad de links entrantes y links salientes. Entonces estamos hablando de que Taringa logró que los usuarios crearan muchísimo, pero muchísimo contenido. ¿Cómo? Creando una tablita, una especie de ranking y diciendo, bueno, estos son los mejores usuarios de la comunidad. O sea, no son cualquiera, son los usuarios top de nuestra comunidad. Entonces, eso también es una táctica muy simple de convertir una comunidad en una comunidad con juego, en una comunidad con motivación. Algo muy interesante de cómo empezar a agregar pequeñas cositas del juego, pequeñas cuestiones de gamificación, es por ejemplo lo que hace LinkedIn, que te va mostrando
el porcentaje que nosotros tenemos de completo de nuestro perfil dentro de la red social. Entonces, nosotros sí tenemos un perfil básico y tenemos el 50% completo. Entonces te motiva a que vos pongas más datos y a que llenes tu perfil, porque te está mostrando que estás al 90%, entonces querés autosuperarte, querés pasar ese nivel, no querés estar al 50, querés estar al 100, ni siquiera te conformás con estar al 90. ¿Cómo hago para llegar al 90? ¿Cómo hago para llegar al 100? Bueno, para llegar al 100 tenés que compartir con tus amigos. Bueno, lo hago. Viralizo el contenido para llegar al 100%. Esto es aplicado pequeñas cositas de los juegos dentro de las redes sociales o dentro de un sitio web o una comunidad. Y están cada vez más saliendo un montón de espacios, un montón de comunidades, en este caso como Miso y Get Club, que son espacios que a medida cuanto nosotros más participamos, tenemos como un diferente estatus dentro de la comunidad o dentro de la red social. Un usuario que participa mucho no es igual a cualquier otro tipo de usuario. Eso es lo que pasa dentro de Facebook. Todos somos iguales dentro de Facebook. O sea, yo, que tengo 500 amigos, tal vez soy igual a cualquier otro usuario que tiene 100 y que participa poco. Y aunque yo participe mucho, somos el mismo tipo de usuario para Facebook. En cambio, dentro de Miso, dentro de GetGlue, hay un tema de estatus o hay un tema de recompensas y de beneficios. Cuanto uno más participa, uno va pasando de nivel, va ganando un estatus, va consiguiendo badges, y esos badges los podés cambiar por beneficios, los podés cambiar por premios, o los podés cambiar por recompensas. Entonces, no se trata de una comunidad para compartir contenido sobre televisión. Se trata de una comunidad para compartir contenido, pero que te premia gracias a tu fidelidad y gracias a lo que uno participa. Y ustedes van a decir qué ejemplos de gamificación podemos ver en Facebook y en Twitter, más allá que todavía son ejemplos muy tímidos y ejemplos que todavía no están tan desarrollados. Por ejemplo, Facebook lo ha empezado a trabajar mucho dentro de los juegos con los créditos. Uno puede ganar créditos dentro de los juegos que se juegan dentro de Facebook, básicamente, y esos créditos luego nosotros los podemos cambiar, por ejemplo, en un momento cuando se había estrenado la segunda película de Batman, de esta trilogía nueva, uno podía ver en la página de Facebook de Warner Movies, podía ver la película y cómo uno accedía a la película con los créditos de Facebook. Entonces, ¿qué te motivaba a Facebook a participar, jugar, ganar puntos, ganar créditos? Porque esos créditos luego te sirven para, por ejemplo, ver una película en esta página de Facebook. Fueron esfuerzos muy tímidos, no fueron esfuerzos tan desarrollados, pero fue como un primer intento que tuvo Facebook para ver cómo puedo gamificar toda una experiencia dentro de la plataforma de Facebook. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro de la gamificación es la influencia de cloud dentro de Twitter. ¿Por qué? Porque cómo uno eleva o mejora su cloud, o sea, su nivel de influencia, su nivel de autoridad dentro de Twitter, tuiteando más, teniendo más seguidores, teniendo más retweets. Entonces, Cloud lo que hizo es hacer que los usuarios o que nosotros participemos más en Twitter, porque la única manera de crecer en Cloud es tener mayor cantidad de seguidores, seguidores con muchos seguidores a su vez, publicar muy buen contenido, que la gente me retuitee. Entonces lo que hace la influencia del cloud me motiva a participar más, convierte el hecho de usar Twitter en un juego. Yo quiero tener el estatus, el nivel de influencia o el nivel de estatus 60. No me quiero quedar en 40, porque 40 es muy bajo. Yo quiero tener 59, 60, 70. Entonces, eso es lo interesante, cómo convertir una red social en un juego, básicamente, donde uno tiene niveles, tiene puntos y tiene un estatus o una autoridad. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la tendencia? Que en un futuro bastante cercano, o sea, en un futuro no tan futuro, todas las redes sociales empiecen a aplicar diferentes técnicas, mecánicas o metodologías que tengan que ver con la gamificación, con los juegos, con los videojuegos, mecánicas que, como vamos a ver más adelante, tengan que ver con ganar puntos, con estatus, con bonus, con premios, con recompensa, con motivar al usuario. No se trata de estar en Facebook para estar en Facebook y ver con quién te conoces y publicar, sino que al participar más dentro de la red social, uno puede empezar a tener un estatus diferente. Inclusive yo les diría, ante esto que se habla de que Facebook va a morir porque los usuarios se están aburriendo de Facebook, esta sería una salida increíble para Facebook. Si yo les aseguro que, o yo creo fervientemente, de que si Facebook empezaría a incluir alguna de estas técnicas o mecánicas dentro de su plataforma, daría un vuelco instantáneo en su crecimiento y en cómo la gente vuelva a usar de manera muy, muy, muy activa este tipo de comunidades. Pero bueno, yo estoy casi seguro que dentro de Facebook
en Silicon Valley deben estar pensando en estos temas, así que no soy ningún visionario en hablar de esto. Pero algo muy importante de entender, porque no quería dejarlo afuera y no quería que se queden con esta sensación, que la gamificación es mucho más que para aplicaciones web o redes sociales, y básicamente todos los expertos, y es algo que yo también creo, están hablando de que la gamificación o diferentes técnicas que tienen que ver con la gamificación van a empezar a ser aplicadas o van a empezar a ser utilizadas en un montón de sectores como la salud, los servicios financieros y un montón de cuestiones. Realmente se estima que para allá, para el año que viene, más del 50% de las empresas empiecen a utilizar algunas tácticas o algunas metodologías de la gamificación dentro de su estrategia de recursos humanos o dentro de su estrategia organizativa. Entonces, ¿qué podemos gamificar? Un montón de cuestiones, programas de entrenamiento, trámites personales, servicios financieros, fitness y salud, todo lo que es e-commerce, educación, recursos humanos, project management. Realmente nosotros podemos aprovecharnos de la gamificación, de estas tácticas, de estas metodologías, ¿para qué? Para convertir algunas acciones que son muy tediosas, como por ejemplo llenar la planilla que te pide la empresa que llenes con las horas de trabajo, para esas tácticas, esas acciones o labores que son muy aburridas, muy tediosas, se vuelvan muchas más divertidas. ¿Qué pasaría si a vos la empresa te empieza a dar puntos por cada vez que llegues a horario del trabajo? ¿Me explico? Entonces, cada vez que llegas a horario, o llegás entre las 8 y las 8 y 10, que es el horario permitido, te empieza a dar puntos. Y a fin de mes, si alcanzaste cierta cantidad de puntos, te dan un bonus, te dan una comisión, o te dan, por ejemplo, un pequeño beneficio, un regalo o un descuento. ¿Me explico? O sea, eso es gamificar una experiencia, gamificar un ambiente y gamificar algo que es tedioso, como llegar temprano al trabajo, pero que tenemos que hacer, en hacer algo que sea casi un juego, que sea algo divertido. Voy a llegar temprano al trabajo porque no quiero perderme ese bono, quiero tener esa recompensa, quiero tener ese estatus, quiero ganar esos puntos. Entonces, nos aprovechamos de la predisposición del ser humano para jugar, nos encanta jugar a los videojuegos, al fútbol, o sea, desde chiquitos jugamos, tenemos una predisposición hacia el juego, entonces nos aprovechamos de ese comportamiento que nosotros tenemos para convertir acciones que no nos gustan hacer en acciones mucho más divertidas. Es lo que hace justamente LinkedIn, que nos motiva a que tengamos el 100% de nuestro perfil completo. ¿Cómo por ejemplo, se aplica esto a los recursos humanos? Esto no significa que tengamos que empezar a jugar al fútbol en el ambiente de trabajo, pero significa, por ejemplo, que haya recompensas más allá del sueldo. Esto pasa muchas veces, que hay muchas personas que más allá del sueldo que ganan a fin de mes, se sienten desmotivados y sienten que no alcanza. ¿Por qué? Porque no toda la gente trabaja por la plata. Y hay gente que hay otras cuestiones la mueven mucho más que la plata. Inclusive, todo lo que es el estatus muchas veces es mucho más importante y genera mucho más acción de parte de la persona que la plata o el dinero o que un sueldo a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dentro de las empresas empezamos a aplicar estas tácticas como tener niveles, tener un progreso, aplicamos badges? Inclusive hay muchos CRMs, muchas plataformas de CRMs para ventas que están agregando estas cuestiones de gamificación dentro de su proceso y con los ejecutivos de venta. Me gustaría explicar un poquito más esto. Estamos usando un CRM y, por ejemplo, tenemos a todo el equipo de ventas, que son 20 personas, dentro de la plataforma. Entonces, todas las personas venden a través de esa plataforma y justamente van ingresando sus ventas. Entonces, ¿qué tiene el CRM? Pequeños rankings donde nosotros podemos ir viendo quiénes son semana a semana los ejecutivos de venta que más vendieron. Por ahí no muestra el monto, pero va mostrando, bueno, esta semana en el puesto número 1 tenemos a Pedro González, el ejecutivo de ventas o el vendedor que más vendió. El objetivo es tanto, y le va dando badges. Y por ahí va ganando badges al vendedor del mes, al vendedor más ágil, al que le mejor atención al cliente, al león de las ventas o a la pantera de las ventas, no sé. Es convertir a algo que por ahí se termina siendo muy mecánico y muy tedioso para el usuario, que es vender e ingresar información en el sistema, en algo que es un juego. La persona va a querer vender más, no solo por la plata, sino porque va a querer estar número 1 en esta tablita que ve dentro del sistema. Entonces, eso es aplicar la gamificación dentro de los recursos humanos. Pero esto también te motiva para hacer actividad física. Un caso paradigmático de esto es la aplicación de Nike Plus,
que motivaba al usuario a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para superarse en kilómetros, para aparecer en el puesto número 1 en el ranking con tus amigos, para tener más kilómetros que o para tener, sí, para tener más kilómetros que tus amigos o competidores. Entonces, ¿qué generó Nike? Generó que hagas ejercicio, no solo porque te hace bien para la salud, sino que porque es un juego, porque puedes competir, porque puedes divertirte, porque puedes superarte. Nike Plus hace que uno hoy en día salga a trotar y haga 5 kilómetros y que mañana salgas y quieras hacer 6. Y eso es muy interesante, eso es muy motivante, eso es muy adictivo. Nike Plus ha hecho que cientos de miles de personas en todo el mundo salgan a hacer actividad física, que no lo hacían antes. ¿Por qué? Porque lo hizo divertido, lo hizo entretenido. Lo mismo pasa, un ejemplo muy claro, entren porque es muy interesante, Khan Academy. Es una academia de Estados Unidos, una institución educativa virtual y gratuita, donde uno va ganando puntos en base a la cantidad de cursos que hace. Esos puntos te dan acceso a otros cursos. Y por ejemplo, hay cursos avanzados de nivel 4, que si no superaste el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, no podés acceder. Entonces, uno que hace, aprende más, se motiva para aprender más, para llegar a estar en el nivel 4 y acceder, desbloquear los niveles más grandes. O sea, convirtió la educación en un juego. Donde, cuando ustedes están jugando un juego en una aplicación mobile o en una consola y que tienen ciertos mundos o ciertos niveles que no están desbloqueados, que tienen que ganar ciertos puntos o ganar una llave para poder desbloquearlos. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, Khan Academy lo que te ofrece son ciertos cursos que para acceder tenés que ganar puntos, tenés que estudiar, tenés que crecer en el juego, pasar niveles para poder desbloquearlos. Eso es lo interesante de todo esto. ¿Cómo lo vemos aplicado en el e-commerce? Bluefly es un e-commerce que me gusta mucho, pueden entrar y buscarlo también, que no solo se trata de una tienda virtual de indumentaria femenina, sino que se trata de una tienda, y esto tiene que ver mucho también con el social e-commerce justamente, donde los usuarios pueden empezar a mejorar su estatus en base a qué? A contenido que publican, contenido que comparten, recomendaciones que hacen, si recomiendan productos. Entonces, uno a medida que interactúa dentro de esta tienda virtual, gana puntos. Y esos puntos los puedo canjear por descuentos, los puedo canjear por beneficios en una compra futura, etcétera. O inclusive puedo comprar ropa, que es una colección en beta, que no todo el mundo puede acceder. O sea, es como que accedo a la colección privada de Bluefly. Eso es gamificar un comercio electrónico, eso es mezclar el comercio electrónico con lo social y con la gamificación justamente. Hablando de cómo puedo mezclar esto con el mundo de social media, hay una aplicación que me gusta mucho, que se llama WhoopUp, que es una aplicación que lo que te genera es un club de beneficios dentro de Facebook, dentro de tu página de Facebook como una solapa. Entonces, básicamente, lo que hace esta aplicación va interpretando todas las acciones que uno hace, todas las interacciones, comentarios, likes, compartidos, te da puntos por esas interacciones y esos puntos uno los puede cambiar por beneficios. Este es un ejemplo de Coffee Store, que es una tienda de café al estilo Juan Valdés, que está en Argentina, y uno entonces, ¿qué hace? Gana puntos por las interacciones que hacen las páginas, va pasando de estatus o va pasando de nivel, y esos puntos, por ejemplo, te dan un café gratis, te dan un capuchino gratis, o te dan entradas para un espectáculo o para una película. De eso se trata esto de ganar, convertir en algo, en una experiencia gamificada, convertir un ambiente en una experiencia gamificada. Entonces nosotros que siempre decimos, ¿cómo hago para que la gente me deje más comentarios en Facebook? ¿Cómo hago para que la gente comparte? Publico contenido increíble y igualmente la gente no da like. Bueno, esto es una buena idea. WhoopUp es una buena aplicación para justamente lograr esto. Esto también lo vemos en comunidades, por ejemplo, esta es una comunidad de cómics que se llama Vine Up, o Comic Vine, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Uno a medida que va participando dentro de la comunidad, va accediendo a diferentes niveles, va ganando puntos, y esos puntos te dan acceso a cierto contenido, te dan acceso a descuentos, a premios. Todo se trata de motivar al usuario a participar para acceder a ir desbloqueando contenido o ir desbloqueando beneficios. Lo bueno es que ya, como esto es una tendencia que está creciendo y que obviamente es algo que cada vez más se está utilizando, ya existen algunas empresas como Batchville o Big Door que básicamente gamifican sitios web. Son como para llamar de una manera, como plugins o son como pequeñas aplicaciones que uno puede integrar a mi sitio web, a mi comunidad, dependiendo de cómo esté construido el sitio, obviamente, y que uno puede empezar a agregar esta capa del juego dentro de la comunidad y puede hacer que los usuarios
ganen puntos y desbloqueen contenido, desbloqueen premios, etcétera. Estas son 2 empresas que conozco, hay muchas más, pero que pueden empezar a investigar si es algo en lo cual les gustaría investigar más y saber más del tema. Y para finalizar un poquitito con esta temática o con este tema que estamos hablando de la gamificación, es muy importante también conocer las mecánicas. ¿Y qué hablo de mecánica? Las mecánicas, hablo de esas metodologías, justamente, esas técnicas o tácticas que ustedes pueden implementar en su sitio web, en su comunidad, dentro del trabajo. ¿Para qué? Para gamificar esta experiencia y motivar a que el usuario haga algo. Para hablar de metodologías o hablar de mecánicas de juego, es muy importante entender cómo es la mente del jugador, de la persona que le gusta jugar o que se envuelve dentro del juego, que es casi la mente de todas las personas, ¿no? Son muy pocas las personas a las que no les gusta jugar. Entonces, tenemos algunas personas que son más conquistadores, que les gusta ser el primero, ser el número uno, vencer a los demás. Tenemos a los triunfadores, que son muy parecidos también. Tenemos en cambio al sobreviviente que quiere que nosotros le demos los desafíos más complicados y quieren superarlos. Tenemos obviamente al explorador que quiere descubrir cosas nuevas, que quiere desbloquear nuevos cursos, nuevos mundos. Tenemos a la mente maestra que le gusta también los desafíos, pero no, más de inteligencia, las incógnitas, le gustan las cosas que no son fáciles de resolver. Y también tenemos al sociable que lo que quiere es compartir y a través de esas interacciones superar en niveles, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a gamificar un ambiente o un proceso de recursos humanos, o quiere hacer un proceso de gamificación dentro de mi sitio web, dentro de mi comunidad, tengo que entender cómo funciona la mente del jugador y cómo actúa la dopamina, este neurotransmisor, dentro de nuestro cerebro, para generar estas ganas de conquistar, de triunfar, de descubrir algo nuevo, de resolver una situación, de superar un desafío. Entonces es muy importante que conozcamos cómo podemos llegarle a estas personas. Realmente las mecánicas del juego son mucho. Podemos trabajar con niveles, podemos trabajar con cuenta regresiva, tenés tanto tiempo para hacer tal cosa. Podemos trabajar con desafíos, con bonus, con el status funciona muy bien. No, o sea, esto es lo que yo les decía, que en Facebook somos todos iguales, pero para Twitter, con el cloud, no somos todos iguales. Yo tengo un cloud 70, vos Luis Carlos, ¿qué cloud tenés? ¿Me explico? O sea, no sos un usuario igual a mí, tenés un cloud inferior. Lo mismo con recompensas, que yo vaya teniendo diferentes mundos como un camino que descubrir y diferentes mundos que ir desbloqueando. Básicamente es todas esas cosas que nosotros vemos en los videojuegos o que vemos en los juegos, aplicarlas a mi comunidad, a mi estrategia de recursos humanos, a mi estrategia de comercio electrónico, a mi sitio web para que la gente participa, a mi página de Facebook. Y obviamente que cada una de las mecánicas de estas mecánicas de juegos tienen que ver con diferentes deseos humanos. Deseos humanos de tener una recompensa, de tener un estatus, de alcanzar un logro, de competir contra otros y ser el número uno. Y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la dopamina. La dopamina es la que regula estos deseos humanos, esta motivación de las personas. Para resumir un poquitito, se trata de generar acciones en las personas, a esa persona obviamente o le den una experiencia, le den puntos, que le den reconocimiento, que le den una reputación y que obviamente eso se puede convertir en premios o en beneficios. Estas son palabras claves que tienen que ver con la gamificación. Yo hago que influencio o persuado a la persona para que haga algo, la acción, porque esa acción te va a dar puntos o te va a dar una experiencia dentro del juego, o sea que vas a pasar niveles. Esa experiencia o esos puntos te van a lograr, te van a generar que la persona tenga una cierta reputación diferente a la de otra persona, que no seamos todos iguales, porque eso es justamente lo que quiere el ser humano, diferenciarse, y que tal vez, y si sucede mucho mejor, que esa reputación o ese nivel que uno tiene nos lleve a conseguir un premio o un beneficio puntual gracias a esa acción que yo ejecuté. De eso se trata la gamificación. Y básicamente, como conclusión, podríamos decir que la gamificación funciona porque se nutre de cómo son nuestras necesidades como personas, de cómo actuamos como personas. O sea, básicamente lo que hace la gamificación es tomar ventaja de nuestro comportamiento, de nuestra psicología como seres humanos. Realmente es un tema muy apasionante, es un tema que por ahí se puede quedar corto en un webinar de 45 o 50 minutos,
pero ya hay mucha bibliografía sobre el tema. Salgan a investigar, salgan a leer, lean sobre los diferentes autores que yo fui poniendo en la presentación, y que obviamente se los recomiendo para que empiecen a ver cómo pueden implementar esto dentro de su empresa o dentro de su estrategia de comercio electrónico o su estrategia de marketing digital. Realmente a mí en lo personal es un tema que me apasiona mucho y que obviamente está bueno empezar a ponerlo en práctica para ver sus beneficios y sus resultados. Creo, Luis, al contrario de lo que muchas veces nos pasa, tenemos un poquito más de tiempo para hacer algunas preguntas, ¿no? Sí, Pablo, tenemos 8 minuticos, entonces vamos a leer algunas de las preguntas, no antes agradeciéndote por tan excelente tema. Vamos a pasar a mirar este videito, voy a tomar la pantalla un momento y ya te la regresamos. We see a day beyond channels, beyond devices, beyond agents, beyond personalization. Hi, I'm Pamela. We see a future, the era of customer experience. Okay, we're done. Welcome to the future of customer experience. Vamos con las preguntas para el señor conferencista. Dice así, una táctica, pregunta Gioconda Soraya, ¿una táctica puede ser la usada por Candy Crush? Gioconda, lo que pasa ahí principalmente es que todos los que son los juegos, como Candy Crush, justamente es un juego, ya desde el vamos, desde su comienzo, tienen todas estas metodologías aplicadas porque básicamente son juegos. Entonces es muy difícil, o sea, si ustedes me preguntan si todos los juegos tienen estas metodologías integradas, la respuesta va a ser siempre que sí. La gamificación se trata de esas cuestiones que tienen los juegos, como Candy Crush, implementarlas en otros ambientes. Por ejemplo, mi proceso de recursos humanos en mi empresa, por ejemplo, mi página de Facebook, mi comunidad, mi sitio con tienda virtual. De eso se trata la gamificación. Entonces, Candy Crush tiene estas técnicas, sí, como todos los juegos o todos los videojuegos que existen, o como todas las aplicaciones mobile. Pero estamos hablando de que la gamificación consiste en sacar estas dinámicas para implementarlas en otro tipo de ambientes, ¿no? Puedes usar, Elizabeth Lozano te pregunta, ¿puedes usar ejemplos de empresas de otro sector diferente de redes sociales? Sí, Elizabeth, creo que algunos ejemplos que te decía, justamente algunos ejemplos que comentaba eran, no sé, por ejemplo, los de Nike Plus, que básicamente ellos crearon toda una experiencia gamificada. Ellos no eran, Nike justamente es una marca una empresa que vende zapatillas y indumentaria, y ellos crearon toda una industria que no tenía que ver con las redes sociales, una industria que motiva a la gente que haga actividad física, que salga a trotar, y que obviamente ha impactado en las ventas, porque no solo la gente, obviamente, que usa Nike Plus se va a comprar el aparatito para salir a trotar y ponerte el iPad, perdón, el iPad no, el iPhone o el iPod en el brazo, o te compras el pantalón y las zapatillas de Nike. Entonces son muchas las empresas que no tienen nada que ver con las redes sociales, que están tomando ventaja de este tipo de experiencias. Yo creo que el ejemplo de Khan Academy, el ejemplo de Nike, son casos paradigmáticos de este tema. Diego Reyes pregunta, de los proveedores que se enunciaron de gamification, ¿has trabajado con alguno? ¿Cuál me recomiendas y por qué? Sí, muy buena pregunta. He trabajado con Batchville, ya la empresa ha cambiado en los últimos 2 años, o sea, ellos empezaron con plugins muy específicos de gamificación y crecieron ya a ser, ya crean grandes plataformas de lealtad y de loyalty. O sea, la empresa ha crecido mucho, básicamente porque le ha ido muy bien. Yo te recomiendo mucho Batchville, es una empresa muy seria. Puede ser un poco costoso según lo que quieras hacer, porque es una empresa que está en Estados Unidos, cobran en dólares, con tarifas de allá, etcétera.
pero yo creo que se trata de investigar. Hay algunos otros proveedores aquí en Latinoamérica, si querés escribirme por Twitter y te recomiendo y podemos hablar sobre el tema. Siguiente pregunta. Marc Carrillo. ¿No crees que la gamification tendrá también un momento que muera? ¿El consumidor cada vez es más inteligente? Mirá, ahí has hecho una muy buena pregunta y para mí mi opinión es que no, porque vos justamente estás diciendo que el consumidor es cada vez más inteligente. Entonces, al consumidor inteligente le gusta pensar, le gusta sentirse desafiado, le gusta tener un estatus, le gusta tener un nivel, le gusta tener cierta reputación. Y la gamificación alienta todas esas cuestiones. La gamificación alienta a que el usuario sea cada vez más inteligente. Es el contrario al Don't Make Me Think. La gamificación hace que el usuario piense y al ser cada vez más inteligente se supere a sí mismo. Entonces, para mí, que me pregunte si la gamificación va a morir es como que me pregunte si Internet va a morir. Obviamente es muy incierto y obviamente te diría, desde mi punto de vista, es que no, o por lo menos no ni al corto ni a mediano plazo. Pregunta José Maldonado. ¿Cuál era el nombre de la aplicación de Facebook que recomendaste para hacer pestañas con gamification? Whoop Up se llama. Es en www, según que sistema, o www de nuevo, Up, UP. Si querés escribirme también en Twitter a Pablo Di Meglio o con el hashtag de Webinars Interlat y te paso el link de la aplicación y en qué puedes utilizar. Luis, entonces, al haber sido la última pregunta, yo no quería, antes de cederte la palabra nuevamente, quería dejarle un saludo a todos los que se han conectado, les agradezco mucho. Realmente ha sido para mí, personal, un tema muy interesante y muy gratificante poder compartirlo con ustedes. Quería dejar un último agradecimiento también, obviamente a Interlat, a la escuela, a la Universidad Pontificia Bolivariana y a CIME Latam por darnos este espacio a todos, a los que estamos de este lado dando la conferencia y a todos ustedes haciendo este increíble contenido gratuito y también ahora que el que nos ayuda como patrocinador a que esto se haga realidad y que podamos seguir hablando de estos temas tan actuales, tan de vigencia, tan de tendencia para toda Latinoamérica. Les dejo aquí también mi cuenta de Twitter a todos los que tengan dudas sobre el temario del curso que se viene, que tengan ganas de hacerlo, o simplemente los que quieran algún consejo o algún tip. Y también te dejo un saludo y un agradecimiento muy especial, Luis, por moderar este webinar y ayudarnos con la presentación y con las preguntas. Pablo, muchas gracias a ti, igualmente a todos los asistentes a este webinar. En nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de CM Latam y de nuestro patrocinador Oracle, damos las gracias a los asistentes a este webinar por habernos acompañado y decirles que no olviden que las memorias también están en interlat.tv.